¿Alguna vez has mirado fotografías antiguas del siglo XIX con verdadera atención? No pasando páginas de libros escolares distraídamente, sino de verdad, con lupa, analizando cada detalle hasta que algo te haga clic en la cabeza. Hablo de esas imágenes que nos presentan como evidencia documental de la época de los grandes constructores y las revoluciones industriales. Detente justo ahí, hazme un favor y pregúntate algo que va a hacer añicos toda tu realidad. ¿Por qué la gente en esas fotos parece un grupo de vagabundos que se coló en las ruinas de una civilización mucho más avanzada? ¿Por qué su forma de vida, su ropa, sus tecnologías contrastan tan brutalmente con la magnificencia de los edificios donde posan? Te han mentido toda tu vida sobre quiénes somos y de dónde venimos. La historia oficial se está desmoronando. Solo hace falta sacar un ladrillo de mentira. Y hoy vamos a arrancar el ladrillo más importante. Vamos a hablar de por qué los reyes y emperadores del siglo XIX parecen salvajes que ocuparon los palacios vacíos de los dioses. Mira Madrid, mira Barcelona, mira Roma o incluso Buenos Aires a mediados del siglo XIX. ¿Qué ves? Construcciones monumentales con columnas de granito macizo que pesan cientos de toneladas. La Catedral de Sevilla, el Palacio Real de Madrid, templos antiguos esparcidos por todo el mundo, geometría perfecta, ingeniería complejísima, tallado en piedra a un nivel inalcanzable incluso para nuestras máquinas CNC modernas. Ahora baja la mirada. ¿Qué hay al pie de estos colosos? Mugre, lodo impenetrable por el que caminan personas con harapos o botas toscas, caballos, carretas, estiércol y ausencia total de alcantarillado. ¿De verdad crees que una civilización capaz de tallar en granito una columna perfectamente circular de 20 metros de altura y 114 toneladas de peso no podía pavimentar la calle frente a su creación? Esto es disonancia cognitiva pura, hermano. Y los historiadores intentan taparla con cuentos bonitos sobre siervos y genios autodidactas. Seamos honestos, Lo que vemos es un escenario post-apocalíptico. las personas en las fotografías de 1860 no están construyendo estos edificios, los están ocupando. Se parecen a ocupas que se mudaron a apartamentos de lujo abandonados. Cuelgan sus letreros primitivos, Taberna o panadería, en fachadas decoradas con relieves de complejidad alucinante. Instalan marcos de madera torcidos en aberturas arqueadas gigantescas que claramente no fueron diseñadas para vidrios, sino para algo completamente diferente. Esto es culto cargo en estado puro. Vemos salvajes que encontraron artefactos divinos y tratan de adaptarlos a su vida miserable. Calientan estos palacios con leña, abriendo agujeros para chimeneas directamente a través de molduras únicas, porque el sistema original de calefacción, sin combustible y perfecto, les resulta incomprensible e inaccesible. No saben cómo funciona. Simplemente sobreviven entre muros que ellos no construyeron. La ciencia oficial afirma que estos edificios se construyeron con cincel, martillo y mano de obra barata. Nos dicen que campesinos descalzos arrastraron con cuerdas la columna de Trajano O el obelisco de la Plaza de la Concordia. ¿Has intentado calcular la física de ese proceso? Para levantar un peso de 600 toneladas, no solo necesitas cuerdas y poleas, necesitas logística complejísima. Necesitas caminos capaces de soportar esa carga. Necesitas mecanismos de los que no hay ni una sola huella en grabados ni fotografías. ¿dónde están las grúas de construcción? ¿Dónde las fábricas para producir millones de ladrillos de cocción perfecta? ¿Dónde las canteras de las que extrajeron millones de metros cúbicos de piedra? no existen. En las fotografías de esa época solo vemos obras maestras terminadas y gente con palas, que a lo mucho pueden cavar una zanja. Esta brecha tecnológica no se puede explicar con evolución, no es desarrollo, es degradación. Imagina que dentro de 200 años, arqueólogos encuentran un smartphone moderno en manos de una tribu del Amazonas. ¿Afirmarán que esa tribu creó microprocesadores usando palos y piedras? Exactamente eso es lo que nos venden los historiadores. Nos obligan a creer que una sociedad primitiva, sin antibióticos, sin electricidad, sin transporte decente, creaba obras maestras arquitectónicas que hoy no podemos replicar ni con nuestros láseres y energía atómica. Pero lo más aterrador no es que nos mienten. Lo más aterrador es por qué lo hacen.
Porque si admitimos que estos edificios no los construimos nosotros, tendremos que responder, ¿a dónde fueron los que sí los construyeron? ¿Y por qué ocupamos su lugar? Mira los rostros en los daguerrotipos antiguos. No hay orgullo de constructores. Hay desconcierto y miedo de supervivencia. Son personas que vivieron una catástrofe. Son pocos. Las ciudades en fotos de mediados del siglo XIX están aterradoramente vacías. Avenidas enormes, diseñadas para tráfico de millones, permanecen desiertas. Las escasas carretas se ven patéticas en medio de magistrales bulevares anchísimos. Son ciudades fantasma que apenas comienzan a repoblarse con nuevos habitantes. Con nosotros. Somos descendientes de quienes llegaron a las cenizas. Somos esos mismos salvajes que se pusieron fracs y sombreros de copa para parecer importantes, pero nunca entendieron el propósito de los dispositivos que heredaron. Y ahora mismo voy a demostrártelo con números y hechos en mano. Prepárate, porque vamos a ir donde la ciencia oficial tiene miedo de mirar. En el próximo bloque, vamos a desmenuzar la imposibilidad técnica de lo que dicen los libros de texto. Verás que las matemáticas son el peor enemigo de la historia fabricada. Dejemos las emociones y activemos la lógica fría y despiadada. Saca tu calculadora y simplemente calculemos lo que en la escuela nos da vergüenza contar. Tomemos como ejemplo Madrid, ciudad que llaman la capital del imperio, pero que más parece un monumento a tecnologías imposibles. La versión oficial dice que la ciudad se construyó desde cero en tiempo récord. Nos dicen que el rey trajo miles de campesinos y ellos, de pie en condiciones miserables, levantaron una capital imperial. Pero veamos los volúmenes. No hablamos de docenas, sino de millones y miles de millones de ladrillos. Para construir tantos edificios en el centro histórico, se necesitaban fábricas de escala industrial trabajando las 24 horas. Para coser ladrillos se necesita combustible, mucho combustible. Si miras mapas y grabados antiguos de los alrededores de Madrid en los siglos XVIII y XIX, verás algo extraño. No hay bosques. El terreno está pelado como rodilla. ¿De dónde sacaban madera para coser miles de millones de ladrillos? ¿Transportarla en carretas desde cientos de kilómetros por caminos inexistentes? Es un absurdo logístico que hace la construcción carísima e imposible en esos plazos. Pero el ladrillo es la mitad del problema. Hablemos del granito. Camina por las riberas del Manzanares. Verás kilómetros de parapetos de granito, perfectamente encajados entre sí. Mampostería poligonal donde entre piedras de varias toneladas no puedes meter ni el filo de una navaja. Nos dicen que lo hicieron a mano con cinceles. ¿Alguna vez has trabajado con granito? Es una de las rocas más duras del planeta. Al golpearlo con cincel se desmorona, se astilla, pero de ninguna manera se corta como mantequilla. Y lo que vemos son precisamente cortes, superficies perfectamente lisas que solo se pueden lograr con sierras de disco con recubrimiento de diamante y velocidad de rotación altísima. Y el pulido. Las columnas de granito del Palacio Real tienen pulido especular. Para obtener ese brillo, el granito debe lijarse durante semanas con pastas abrasivas de grano cada vez más fino. Esto requiere máquinas rotativas con velocidad constante. ¿Y nos quieren hacer creer que esclavos con lijas de mano lo hicieron? Escúchame bien. Una sola columna de granito del Palacio Real pesa 114 toneladas. ¿Sabes cuánto es eso? Es el peso de 23 elefantes africanos. Para trasladar semejante peso desde la cantera a la ciudad por caminos de tierra, se necesitarían cientos de bueyes, carretas especiales que simplemente no existían. Y no es una columna, son decenas. Multiplica los números, multiplica los años, multiplica la cantidad de personas. ¿Cuánto tardaría una brigada en extraer, transportar, tallar y pulir una columna así usando tecnología del siglo XVIII? Años. Decenas de años. Por una sola columna. ¿Y dónde están los rastros de este trabajo titánico? ¿Dónde las canteras gigantes? ¿Dónde los campamentos de miles de trabajadores? ¿Dónde las tumbas de quienes murieron en el proceso? No existen, porque estos edificios ya estaban ahí. Vayamos más profundo. Toda estructura colosal del llamado clasicismo tiene cimientos que van a decenas de metros bajo tierra. El Palacio Real de Madrid está sobre pilotes. Miles de pilotes de madera hundidos en suelo pantanoso. Nos dicen que fueron clavados manualmente con mazas.
Hagamos las cuentas. Para clavar 1.000.000 de pilotes, cifra conservadora para una estructura de este tamaño, un equipo necesitaría... ¿Estás listo para esto? 114 años sin parar ni un solo día. ¿Lo captas? Es matemáticamente imposible, pero el edificio está ahí, lo que significa que fue construido con tecnologías que hemos perdido u olvidado deliberadamente. Mira las cúpulas. Te dicen que son decorativas, que son símbolos religiosos. Mentira. Las cúpulas con recubrimiento de oro y agujas son condensadores atmosféricos. Son resonadores. Mira su forma. Son diagramas eléctricos tridimensionales. Captaban energía del éter, del campo electromagnético de la Tierra. Por eso todos los templos antiguos tienen cúpulas con cruz en la punta. No es un símbolo de fe en el sentido que nos venden ahora. Es una antena resonante. Pero después de la catástrofe, el conocimiento se perdió o fue confiscado intencionalmente. Los nuevos amos del mundo, quienes tomaron el poder sobre los salvajes sobrevivientes, apagaron el interruptor. Desmontaron el equipo, se lo llevaron y reconvirtieron los edificios en iglesias u oficinas administrativas. Imagina el cinismo. Encerraron a la gente en cajas de piedra frías que antes se calentaban solas y los obligaron a quemar carbón y leña contaminando la atmósfera. Nos dieron tecnologías de combustión de hidrocarburos, primitivas, sucias, esclavizantes, para que dependiéramos de recursos. La energía libre fue prohibida. Por eso la moda del siglo XIX es tan ridícula. Esos corsés, miriñaques, levitas, es culto cargo. Intento de imitar la imagen de los antiguos amos sin entender el sentido de sus vestimentas. La gente se asfixiaba con esa ropa, se desmayaba, pero la usaba porque así lo mandaba la élite. Una élite que posiblemente conocía la verdad, pero callaba. Ahora viene lo más oscuro. ¿Qué pasó antes? Hubo una catástrofe global, un diluvio de lodo, una guerra de dioses, un reseteo planetario. Llámalo como quieras. Los rastros están por todas partes. Capas de arcilla sobre ciudades enteras, edificios enterrados hasta las ventanas del primer piso, tecnologías rotas. ¿Y qué vino después? Después llegaron los limpiadores. Esas mismas guerras del siglo XIX, que nos describen como batallas heroicas con caballería y cañones, en realidad fueron operaciones de exterminio de sobrevivientes y destrucción de restos de alta tecnología. Toma el gran incendio de Lisboa de 1755. Nos dicen que fue un terremoto, pero los testigos describen una luz extraña, combustión instantánea de piedra y metal, enfermedades parecidas a la enfermedad por radiación en los supervivientes. La piedra no arde con antorchas de madera. El ladrillo no se funde en un incendio común hasta convertirse en vidrio. Y en las fortalezas de toda Europa vemos precisamente ladrillo y granito derretidos. Son huellas de uso de armas plasmáticas de alta temperatura. Nos bombardearon, desde órbita o desde el aire, no importa. Lo importante es que reescribieron la historia, llamando limpieza total del territorio, guerra de independencia o guerras napoleónicas. Vivimos en un mundo postapocalíptico. Esos mismos edificios hermosos, palacios y catedrales, no son solo viviendas, son instalaciones técnicas. Los templos con sus cúpulas, recubrimiento de oro y agujas, son centrales eléctricas atmosféricas. Generaban energía del éter, de la electricidad atmosférica, proporcionando luz y calor gratuitos a las ciudades. Las cruces en las cúpulas no son símbolos de fe como nos lo presentan ahora. Son resonadores de antena. Mira su forma. Son esquemas. Pero después de la catástrofe, el conocimiento fue destruido o confiscado deliberadamente. Los nuevos dueños del mundo, quienes capturaron el poder sobre los salvajes sobrevivientes, desconectaron el interruptor general, retiraron el equipo, se lo llevaron y reconvirtieron los edificios en lugares de culto u oficinas administrativas. Imagina ese cinismo. Encerraron a la gente en cajas de piedra frías que antes se calentaban solas y los obligaron a quemar carbón y leña, contaminando la atmósfera. Nos dieron tecnologías de quema de hidrocarburos, primitivas, sucias, esclavizantes, para hacernos depender de recursos. La energía libre quedó prohibida. Ahora que hemos comprendido la imposibilidad física de la versión oficial y visto las huellas de la limpieza global, es momento de mirar al abismo más oscuro de esta conspiración.
Debemos entender cómo exactamente nos lavaron el cerebro, porque sustituir la arquitectura es solo la punta del iceberg. La operación principal no se hizo con piedra, sino con nuestra conciencia. ¿Alguna vez te pasó, caminando por el centro histórico, que estos edificios te provocan una nostalgia extraña e inexplicable? ¿Como si regresaras a casa pero olvidaste las llaves? No es solo placer estético, es el grito de tu memoria genética. Tu subconsciente recuerda que este mundo era diferente, armonioso y libre. Pero tu conciencia, procesada por la picadora del programa escolar, pone un bloqueo y susurra. Esto lo construyeron siervos con cinceles. Nos hicieron una lobotomía informacional. Mira cómo funciona el sistema educativo, implantado universalmente, precisamente en el siglo XIX. Es el modelo prusiano, creado no para educar creadores, sino para fabricar ejecutores obedientes. Nos enseñan a memorizar fechas de batallas y nombres de reyes que posiblemente nunca existieron, pero no nos enseñan a pensar, comparar y analizar. Nos prohibieron hacer la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? Nos dan una respuesta lista, genialmente, y con eso debería bastar. Cualquier intento de dudar de la doctrina oficial se estigmatiza como ignorancia. Es el mecanismo de defensa de la matriz. El sistema se protege a sí mismo, ridiculizando a quienes intentan despertar al resto. Recuerda las llamadas exposiciones universales de la segunda mitad del siglo XIX. París, Chicago, San Luis, Barcelona, Sevilla. Nos dicen que esas ciudades fantásticas de piedra blanca con columnas, cúpulas, fuentes e iluminación eléctrica se construyeron con atención de yeso y cartón piedra en un par de meses para luego demolerlas. ¿Crees eso? Mira las fotografías de esas exposiciones. Es arquitectura monumental antigua. Son cientos de hectáreas de construcción perfecta y nos dicen que eran decorados temporales. No, era una demostración de los restos de la grandeza pasada antes de su destrucción definitiva. La élite necesitaba legalizar estos objetos para luego destruirlos bajo pretexto de cierre de exposición. Fue un acto de destrucción ritual de tecnologías. Ahí mostraban tranvías inalámbricos, aceras móviles, faxes y videoconferencias todavía en el siglo XIX. Y luego todo eso desapareció, para ser inventado de nuevo 100 años después y vendérnoslo por dinero. Nos convirtieron en consumidores de recursos que antes eran gratuitos. Electricidad, agua, calor. Todo eso lo daba el propio entorno habitable, sintonizado con los campos etéricos del planeta. Los palacios eran máquinas para vivir y nos trasladaron a colmenas de hormigón. Nos desconectaron de la fuente y nos colgaron contadores. En eso consiste el gran reseteo. Convertir dioses en esclavos. Hacer que gastemos toda la vida sobreviviendo, pagando hipoteca por una caja de hormigón que se derrumbará en 50 años, mientras a nuestro lado están edificios eternos que ni siquiera podemos restaurar sin perder calidad. Es una burla hacia nosotros. Cada vez que pagas la luz, pagas un impuesto por ignorancia, por haber olvidado cómo tomar energía del aire, como lo hacían los constructores del Palacio Real. Emocionalmente esto es muy difícil de aceptar. Surge un sentimiento de impotencia y rabia. No nos engañaron ayer, nos engañan desde hace varias generaciones. Nuestros bisabuelos ya vivían en esta mentira y nos la transmitieron como verdad. La cadena de memoria fue cortada. Posiblemente esos mismos trenes de huérfanos fueron el momento de ruptura. Niños que no conocen el pasado. Material perfecto para construir una sociedad nueva y conveniente para los amos. Les dieron apellidos nuevos, libros nuevos, historia nueva, donde el humano es una casualidad descendiente del mono y no la cúspide de la ingeniería cósmica. Nos inculcaron un complejo de inferioridad. Nos dicen, miren cómo vivían antes, mugre, peste, inquisición. Pero la arquitectura dice lo contrario. La arquitectura grita sobre altísima cultura, sobre higiene. Recuerda las termas romanas y acueductos funcionando durante milenios, sobre estética increíble. Alguien tiene mucho miedo de que recordemos. Por eso se destruyen archivos, por eso arden bibliotecas. Incendios en bibliotecas de España, Estados Unidos y Europa no son casualidades. Es limpieza de libros incómodos que pudieron sobrevivir. En papel es fácil reescribir la historia, pero la piedra no sabe mentir. Por eso restauran tan meticulosamente edificios antiguos.
a menudo cubriendo con revoque la mampostería antigua, quitando símbolos sobrantes, cambiando cúpulas. Están reprogramando artefactos. Intentan borrar las huellas dactilares de los verdaderos constructores. Pero no se puede esconder una aguja en un pajar. Estamos despertando. Empezamos a ver las inconsistencias. ¿Lo sientes? Esa sensación de que te robaron. No te quitaron dinero. Te robaron la grandeza. Te obligaron a creer que eres gente pequeña, dependiente del sistema. Pero mirando estos palacios debes entender. Quien construyó esto era un gigante de pensamiento y espíritu. Y si vives aquí, significa que su sangre corre por tus venas, aunque esté dormida. Somos herederos de un imperio que borraron de los mapas, pero no pudieron borrar de la faz de la tierra. Caminamos por las ruinas de Tartaria, de la Atlántida, llámenlo como quieran. La esencia no está en el nombre, la esencia está en el nivel de desarrollo. Y ahora que el velo cae de los ojos, surge la pregunta principal. ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Solo enojarnos? No. Este conocimiento debe transformarnos, porque si nos robaron una historia, también nos robaron el futuro. Pero el futuro aún no está escrito. Cada palacio, cada catedral grita la verdad. Ya no puedes cerrar los ojos. Ya lo viste. Y ahora que sabes, ¿qué vas a hacer? Comparte este video antes de que lo censuren. Habla con la gente. Señala las contradicciones. No dejes que te sigan alimentando con mentiras. Vivimos entre ruinas de dioses, pero llevamos su sangre en las venas. No pudieron borrarla del todo. Ya despertaste. Ahora ayuda a despertar a otros. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que nos ocultan. La verdad está ahí afuera y está esperándote.